Se dio a adelantar en 2 días el pago del ingreso familiar de emergencia de agosto. No obstante, el pago presencial, ojo, se va a hacer desde el jueves 2 de septiembre. Vamos a conversar sobre la entrega de este beneficio, los detalles. Para eso nos acompaña hasta ahora la ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Gusto saludarle y si me permite, la verdad es que compartir la emoción que acaba de transmitir TVN, porque además tomaron una hermosa decisión, que fue transmitir los Juegos Paralímpicos. Y la verdad es que estamos muy agradecidos porque desde Senadi, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Deporte, nos llena el corazón. El Beto Abarza es un gigante, así que tenía que darle las gracias porque ese es el cumplimiento al final de ser televisión pública. Así que muchas gracias por eso y muy buenos días. Seguimos, muchas gracias, ministra. Estamos muy atentos a lo que sucede con el Team Chile. Hay muchísimas novedades que vamos a tener más adelante. Y bueno, vamos con el tema del IFE. Desde ayer se empezó a pagar, se adelantó 2 días. ¿Por qué se pudo adelantar? ¿Cuál fue la decisión ahí, ministra? ¿Y cómo ha ido también el proceso? Bueno, contarles de que nosotros partimos ayer el ingreso familiar de emergencia universal de agosto. El pago estaba contemplado para el día 30 de agosto. Hicimos unos esfuerzos ajustando los tiempos. Aquí hay que hacer una nómina, hay que traspasar la información al IPS, hay que pedir coordinación con el Banco Estado. Y bueno, agradecerle también a todos ellos. Pudimos adelantar en 2 días los pagos de los primeros 500.000 depósitos vía transferencia electrónica en el Banco Estado, porque sabemos que cada día en una familia que lo está pasando mal de adelanto es un alivio importante. Y vamos a tener transferido vía electrónica todos los pagos a el 10 de septiembre. Y como usted muy bien decía, el inicio del pago presencial, que son los menos, porque más del 90% se hace por vía transferencia electrónica, se va a realizar a partir del 2 de septiembre. Ahí tenemos que hacer una distribución para evitar las aglomeraciones, porque recordemos que seguimos estando en pandemia, y este pago presencial es en el Banco Estado y en la caja de compensación, Ministra, Los Héroes. perdón, Sí. ¿son muchos los que optan por el pago presencial? Le hago la pregunta dentro de la evaluación que han hecho ustedes. Ha ido disminuyendo de forma importante, Ya. Nicolás. Al principio eran muchos presenciales, ahora han ido pasando muchos casos presenciales a cuentas diferentes. Tenemos más del 90% que se hace de vía transferencia electrónica, y es muy importante también decir de que el 96%, un poquito más incluso, ya son pagos automáticos, es decir, Por que no transferencia tienen electrónica. que ingresar sus datos, y por eso estamos avanzando mucho a que el pago sea vía transferencia electrónica y no presencial. O sea, se ha optado por el gran número que ha ido en aumento, digamos, en este ingreso familiar de emergencia, se ha optado, como usted decía, el 96% por transferencia electrónica. Igualmente, porque tiene que ser así, se da la opción de pago presencial que va a ser a partir del 2 de septiembre. Así es, la gran mayoría de los pagos se hace vía transferencia electrónica, hemos ido aumentando de forma muy importante, y es muy importante insistir en que el pago presencial tiene que hacerse en varios días porque tenemos que evitar las aglomeraciones, no podemos olvidarnos que estamos en pandemia. Por eso parte el 2 de septiembre y después hay varios días que avanzan en el mes para poder pagar. Todo eso se puede ver, Nicolás, en la página ingresodeemergencia.cl, sección Mis Pagos, donde está publicada la forma y la fecha de pago de cada uno de los hogares. Ministra, hemos conversado varias veces sobre lo que ha sido el proceso. En algún minuto hubo críticas, hubo dudas, había mucha preocupación con respecto a quiénes podían postular o no. Ahora ya estamos hablando de un IFE universal, 90% registro social de hogares en este caso, y se ha podido subsanar ese detalle desde quizás lo más, voy a ponerlo en palabras simples, doméstico, desde la inscripción, quién puede postular, hasta lo que es cuándo puedo obtener este dinero o no. ¿Eso ya se ha subsanado con el proceso? Sí, efectivamente, y muchas gracias por la pregunta. Hemos avanzado de forma muy relevante a llegar a la universalidad. Este IFE universal es realmente universal. Contarle que pasamos los 8 millones de hogares, nos acercamos a los 16.300.000 chilenos y chilenas recibiendo IFE. Eso es el 96.6% de los hogares en el registro social de hogares, y el 99,1%, atención con esto, de los hogares que están en el 40% más vulnerables. Sí. Es decir, todos esos hogares más vulnerables están casi en el 100% recibiendo ingreso familiar de emergencia universal, generando una gran protección. Eso es muy importante. Y un IFE que ha ido aumentando, yo decía 90, pero en realidad usted dice ya casi el 96, casi el 100% de lo que es esta muestra. También hay un punto, ministra, vamos a estar conversando más en profundidad, pero quiero ir al detalle de lo que le importa a la gente, digamos.
Si no me ha llegado, si no he tenido ninguna información con respecto al pago, los pagos, recordemos que ya se anunció por parte del Ejecutivo que se va a extender hasta diciembre el pago del IFE universal, ahí con una diferencia en septiembre, digamos, que va a ser la mitad. ¿Cómo puedo recurrir? ¿A quién tengo que preguntarle? Hay muchas dudas que pueden existir. Ya son menos, y eso se ha notado, pero igualmente pueden haber. Sí, efectivamente pueden haber. Lo primero es decir que vamos a abrir en el mes de septiembre un nuevo proceso de inscripción para aquellos que pudieran no haberlo necesitado anteriormente y ahora sí pueden haber quedado sin trabajo. Bueno, vamos a abrir un nuevo proceso el día 6 de septiembre para que estén atentos en la página ingresodemergencia.cl. En la misma página tenemos una sección que se llama ¿Tienes un problema? Es ahí donde las personas pueden efectivamente apelar, consultar si tienen alguna duda al respecto del pago. Una de las grandes dudas que hay al respecto del pago es que a veces dicen que no se ha recibido efectivamente el pago y ellos pidieron la vía de transferencia y no han recibido esa transferencia. Bueno, a veces lo que pasa ahí, Nicolás, y es importante, es que el sistema cuando reconoce que en la cuenta hay algún... finalmente el banco le va a retener ese monto porque tiene algún pago automático o alguna deuda, nosotros pasamos automáticamente ese pago a vía presencial. Entonces esa puede ser una de las cosas que a veces pasa cuando las personas esperan un depósito vía transferencia y termina siendo presencial. Lo que hacemos es proteger los recursos de las personas del IFE para evitar efectivamente que el banco les retenga esos montos y no puedan utilizarlo en lo que realmente necesitan. Entonces esa es una de las cosas que puede pasar, pero cualquier duda en la sección Mis Pagos de ingresodemergencia.cl. Usted decía, va a haber un nuevo proceso de inscripción en septiembre, el 6 de septiembre de hecho. De la misma forma, a través de ingresodemergencia.cl, ¿hay alguna diferencia con respecto a lo que ya se ha hecho ahí? No, es la misma página, el mismo mecanismo. Lo importante es decir que vamos a tener de nuevo una declaración de ingresos para aquellos quienes están en el 91 al 100% del registro. Ahí las personas ponen ellos cuál es el monto que están recibiendo en el mes de septiembre. Nosotros no miramos hacia atrás como miramos cuando uno saca el registro social de hogares. Aquí cada persona, cuando está en el 91 en el 100 del registro, se le va a abrir una declaración de ingresos y las personas nos ponen cuánto recibe de ingresos en el mes de septiembre y con eso hacemos el cálculo de 800.000 pesos líquidos por integrante del hogar, que es el tope obviamente para poder recibir el beneficio cuando uno está en el 10% más alto del registro. Así que no hay variaciones, partimos el 6 de septiembre y esperamos que si alguna familia no lo ha recibido porque no lo necesitaba, no lo solicitó, pero ahora sí tenga esta nueva opción que la vamos a mantener en el mes de octubre y en el mes de noviembre. Recordemos, como usted muy bien decía, noviembre también va a haber pago de ingreso familiar de emergencia que termina de pagarse los primeros días de diciembre. Por lo tanto, los primeros días de diciembre también van a haber ingresos en los hogares de las familias. Claro, se extiende el pago de este ingreso familiar de emergencia y ahí quiero hacerle la pregunta, ministra, que también muchos pueden tener. ¿Por qué si se extiende hacia diciembre con el 100% se mantiene lo que se estableció en algún minuto en los proyectos de ley respectivos y en los recursos administrativos, que es el 50% del IFE? En algún minuto desde algunos sectores se criticaba que el gobierno, de hecho hubo hasta una bancada transversal IFE, creo que se denominó en su minuto, que decía, si aquí mandan un proyecto de ley express, en un día se lo aprobamos para que el IFE de septiembre sea 100% y no 50%. ¿Por qué, ante esas señales, que ya son más bien políticas, pero por qué no se tomó esa definición de ver esa posibilidad? Bueno, lo que se tomó como decisión fue mantener lo que se había aprobado por parte del Congreso y avanzar en una extensión del ingreso familiar de emergencia a los meses de octubre y noviembre, y ahí se toma la decisión por parte del presidente de llevarlo al 100% a fin de dar el último empuje, creemos, y lo decía muy bien el ministro Cerda ayer, de la economía y también de la sanación de las heridas económicas de las familias. Creemos que este empuje de los 2 meses agregados va a permitir también que las familias que no han podido recuperar su empleo, ese 1 millón de empleos que estamos buscando, puedan ir con la tranquilidad de poder tener este ingreso familiar de emergencia universal, es decir, poder pagar las necesidades básicas de esos hogares, salir a buscar ese trabajo, encontrarlo y complementarlo con el IFE laboral, que también es muy relevante porque en el mes de septiembre ya vamos a tener los primeros pagos del IFE laboral, Nicolás. Sí. Contarle y darle en exclusiva, le pedíamos al ministro del Trabajo, al ministro Melero, que nos contara cuál es la actualización de las cifras del IFE laboral y nos contaba que es más de 182.000 ya las postulaciones. Usted sabe que esto
estas son postulaciones, uno se inscribe, el pago se realiza una vez que uno verifica que esté la cotización o la declaración de la cotización en el sistema. Ahí uno puede generar el pago y ahí se convierten en beneficiarios. Pero ya tenemos 182.000 postulaciones durante el mes de agosto que se van a convertir en un pago de IFE laboral si cumplen con los requisitos. Es decir, tenemos muchos hogares que además del IFE universal van a recibir el IFE laboral por haber encontrado ese contrato de trabajo. Y es importante que usted ponga el tema, justamente iba a ir a eso. Es súper relevante el siguiente dato para quienes nos ven a esta hora. Si a mí me llega el pago del IFE, igualmente me puede llegar el del ILE, el ingreso laboral de emergencia. Uno no saca al otro, digamos. Son complementarios acá. Pueden estar los dos al mismo punto, al mismo tiempo, digamos, si se cumplen los requisitos. Importante ese detalle. Es muy importante ese detalle porque habían personas que sentían un poco de miedo de salir a buscar un trabajo pensando en que iban a perder el ingreso familiar de emergencia. Que un beneficio excluía al otro, digamos. Claro, efectivamente. Entonces, en ese sentido, transmitirle a la familia que no hay ningún problema, que van a poder recibir el ingreso familiar de emergencia universal y también el ingreso familiar de emergencia laboral. Así que tranquilidad en ese sentido, transmitirle a la familia que son completamente compatibles el ingreso familiar de emergencia universal con el laboral. Y ya vamos a tener más de 8 millones de hogares, como yo le transmitía, y también ya vamos en cerca de 200.000 postulantes que van a recibir, ojalá, si cumplen el requisito que es tener la declaración de la cotización o tener el pago de la cotización en el mes de septiembre. Y eso es muy bueno porque son completamente complementarios. Y importante también otro punto, ministra, y que pasó en las últimas semanas, considerar que este ingreso laboral de emergencia va al trabajador y la trabajadora. Ahí hay unos topes para hombre y mujer que son distintos, pero no a la empresa para que se pague al trabajador. Le hago este punto porque en algún minuto hubo una oferta de trabajo que consideraba el ingreso, digamos, el salario que se proponía, más el ILE, y ahí hay una diferencia. Este llega al trabajador, la trabajadora. Sí, le agradezco mucho la aclaración. Primero, esto va directamente al bolsillo del trabajador o la trabajadora, como usted muy bien dice. Eso significa, y es muy importante, cuando uno se inscribe en la página subsidioalempleo.cl, tiene que poner la cuenta donde le vamos a depositar, que es la cuenta al final del trabajador o de la trabajadora. Nunca va a la empresa, y por supuesto que nosotros no compartimos y creemos que es una muy mala política, que no corresponde que las empresas hagan ofertas de trabajo considerando lo que es el ingreso familiar de emergencia laboral, porque es completamente separado e independiente, son beneficios que tienen que ver con subsidios del Estado versus lo que son los sueldos que ofrecen las empresas a los trabajadores, que además esperamos que sean buenos, que sean mejores, que hayamos aprendido de este golpe tan duro, ¿no es cierto? Sobre todo cuando son empresas grandes. Podemos entender las complicaciones que las pequeñas y medianas empresas puedan tener, por eso ahí hay ingreso mínimo garantizado y otras herramientas para complementar los sueldos de los trabajadores. Pero las grandes empresas, nuestro llamado es obviamente hacer un esfuerzo por entregar un sueldo digno, un sueldo que permita enfrentar esta pandemia compleja y por lo tanto separar completamente lo que es una oferta laboral con un sueldo de una empresa de lo que es este subsidio que incentiva, y como usted muy bien decía, tiene montos diferentes. Estamos privilegiando, incentivando de mayor manera el contrato de las mujeres, el contrato de los jóvenes entre 18 y 24 años, el contrato de las personas mayores de 55 años, que también muchas veces les cuesta encontrar trabajo, y de las personas con discapacidad. Ahí tenemos un monto que es el 60% del sueldo, con un tope de 250.000 pesos mensual, y a los hombres entre 25 y 55 años, que son los que les cuesta menos, también damos un incentivo que es el 50% del sueldo con un tope de 200.000. 4 meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, para los que se inscribieron en el mes de agosto. Ya, momento de los temas relacionados, ministra. Es obvio que lo voy a preguntar por también una discusión que se refiere al cuarto retiro del 10%, y esto enmarcado en lo que es la discusión del ingreso familiar de emergencia, la postura desde los parlamentarios. Recordemos que los proyectos, o el proyecto, porque se fusionó de cuarto retiro del 10%, y hasta el 100% de retiro de ahorros previsionales está siendo discutido en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja. El gobierno ha dicho varias veces, quiero tener su opinión al respecto, porque desde el Ejecutivo y parte del oficialismo, que ha votado a favor el primero, segundo y tercero, señalaban que las condiciones son distintas. Desde los parlamentarios de oposición dicen, a nosotros nos anunciaron la extensión del IFE, pero todavía yo no tengo nada claro, así que pongo mi voto en duda con respecto al retiro del 10%. ¿Cómo lo ve usted eso? Han apuntado mucho a eso, de que el gobierno, señalan, anuncia algo, pero hay que verlo que se aplique, o si no, como que les da un poquito de incertidumbre. Bueno, lo primero o es decir... suspicacia, digamos, si queremos usar ese término.
Lo entendí. Lo primero es que hay que decir que efectivamente estamos en una condición bien diferente. Estamos con unas tasas de positividad súper bajas, estamos con una tasa de vacunación muy, muy alta. Incluso, a diferencia de otros países, estamos poniendo la dosis de refuerzo en las personas mayores y en las personas que son inmunocomprometidas. Un esfuerzo que no hacen muchos países, debemos ser de los muy pocos. Estamos efectivamente saliendo del invierno, vamos a entrar ahora en septiembre a mejores condiciones de clima. Estamos con muchas comunas en fase 3 y fase 4 y por lo tanto efectivamente las condiciones son muy diferentes. Ya hemos recuperado más de 1 millón de empleos, estamos avanzando muy fuertemente en la recuperación económica, tenemos IMASEC, es decir, es un contexto efectivamente y hay que dejarlo establecido muy, muy diferente. Lo segundo es que la tranquilidad es que vamos a extender un ingreso familiar de emergencia universal los meses de octubre y los meses de noviembre, que el mes de noviembre tiene pago los primeros días de diciembre, en exactamente las mismas condiciones. ¿Qué significa eso? Significa que son los mismos montos, ¿no es cierto? 177 en un hogar unipersonal, una familia de 4, 500.000, completamente compatible con el IFE laboral. Además, no tiene ninguna diferencia del plan paso a paso y por lo tanto la tranquilidad al respecto de cómo es la extensión del IFE es que es exactamente igual como lo hemos extendido anteriormente. Así que nuestro llamado, y aquí yo lo hago, Nicolás, desde el punto de vista del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que tiene a nuestro SENAMA, ¿no es cierto?, el Servicio Nacional de Adulto Mayor, es que cómo no vamos a poder girar un poquito la discusión, dado que estamos llegando a más de 8 millones de hogares y más de 16.300.000 chilenos con el IFE, dar el giro a la discusión y tal vez decir, este es el momento de que los fondos que están en las cuentas de las personas, la discusión sean cómo hacemos una reforma previsional. ¿Sabe que son 15 años esperando que nos pongamos de acuerdo? En esos 15 años han fallecido muchos adultos mayores, esperando mejorar la pensión. Y cuando se acabe la pandemia, no va a haber mejor política social que el empleo para quienes puedan trabajar y no va a haber mejor política social que una reforma previsional que aumente las pensiones para las personas mayores. No hay mejor bono que ese. Entonces, tal vez la discusión hoy día con la tranquilidad de las mejores condiciones, de la cobertura del IFE, de que son las mismas condiciones que ya entregamos, que no hay ni una duda de eso, ¿cómo no vamos a poder darle un giro a la discusión y ponerle en el centro la reforma previsional? ¿Usted cree que la discusión está más bien, ministra, perdón, ministra, usted cree, y con su experiencia también como parlamentaria, está más bien apuntada al escenario electoral que estamos viviendo? Y eso se lo he escuchado a varios parlamentarios de lado y lado, en que obviamente el año que estamos viviendo y con respecto a este proyecto que es tan popular, empieza de alguna manera a ser el centro de la discusión. A ver, sin lugar a duda, este es un proyecto que puede ser popular porque es inyectar obviamente recursos directos a la familia en un momento muy difícil. Pero estamos cubriendo y intentando cubrir esas necesidades con el IFE, con el bono PYME, con el segundo bono PYME que empezamos a pagar con la inscripción a partir del 18 de agosto, que está llegando, ¿no es cierto?, ese bono del IVA, ¿no es cierto?, del mes del año 2019, hasta 3 meses. Entonces, estamos tratando de cubrir con el esfuerzo de todas esas necesidades para que esos recursos en las cuentas de las personas vayan a una gran reforma previsional. Mire, yo creo que si hay un gran legado que podría dejar este Congreso en momentos difíciles, lo sabemos, además de todas las ayudas sociales y la red de protección social a las cuales les agradecemos a los parlamentarios su apoyo, es una reforma previsional. Si creemos que un parlamentario puede dejar huella en este país, va a ser si vota una reforma previsional y sube las pensiones a las personas mayores. Ese es el llamado que como parlamentaria, que viví esa experiencia, que viví lo que significa votar un proyecto que le cambia la vida a la gente, es, sin duda alguna, la reforma previsional. En un currículum parlamentario, si lo podemos decir de alguna forma coloquial, sin duda alguna, esa es una trascendencia, eso deja huella. Ahora, hay una visión que también suena con mucha fuerza en esta discusión de los nuevos retiros, que es que los retiros, y bueno, un poco al concepto que estamos aplicando, no excluyen a lo otro. El IFE universal no excluye los retiros porque finalmente las familias tienen distintas realidades y necesitan toda la ayuda posible, ya sea la ayuda del Estado, que critican ha llegado tarde en términos de monto y cobertura, pero que finalmente se valora, pero desde esta autoayuda, porque los retiros son autoayuda, o sea, no nos equivoquemos, es una autoayuda de al retirar mis fondos de pensiones. En ese punto hablan de complementar uno y otro, que uno no excluye uno y otro. ¿Qué le parece a usted eso? Bueno, efectivamente, si uno aprobara, sería no excluyente, lo entendemos así, pero sería excluyente de una gran reforma previsional. Entonces aquí uno tiene que sopesar y poner los temas sobre la mesa y decir, raya para la suma, ¿qué es
¿qué es lo mejor que podemos hacer? ¿Qué es lo que realmente es bien común? Y en bien común, dadas las condiciones, insisto, hoy día mejores sanitarias, económicas, con una red de protección mucho más robusta, con un país que está saliendo, si Dios quiere, de la pandemia, pucha, la raya para la suma parece ser que el bien común llama hacia hacer una gran reforma previsional. Ministra, pero Podemos mejorarle perdone que le interrumpa, usted apunta mucho a la reforma previsional, estoy totalmente de acuerdo, ese es el gran tema, pero al parecer esta reforma previsional, ya voy a ser súper coloquial, me va a disculpar, no salió. O sea, estamos con un sistema de pensiones que con los retiros solamente ha cambiado muchísimo y ya hay un proyecto que está, con todo respeto lo digo, durmiendo en el Senado, que uno dice, bueno, el gobierno va a terminar, seguramente la administración siguiente va a proponer su propio proyecto de reforma previsional y seguimos un poquito en la mirada que los ciudadanos ven, que nadie le pone el cascabel al gato. Han habido avances, ha habido aumento en el pilar solidario, pero en esta en particular uno dice, habría que mandar un proyecto nuevo, un proyecto de ley corta. Entonces, yo entiendo, usted dice, hay que concentrarlo en la reforma previsional, pero desde la ciudadanía esto se ha escuchado desde hace 4 años y se avanza, sí, pero se concreta poco. Tiene toda la razón y por eso mismo que ese es el llamado, porque cometimos el error de no haber avanzado en la reforma previsional término del gobierno de la presidenta Bachelet. Hoy día estamos en esta nueva encrucijada y la pregunta es si vamos a volver a cometer el mismo error. Entonces el llamado es a no cometerlo y a finalmente entender de que estamos hablando de poder aumentar el pilar solidario al 80% más vulnerable, que yo creo que es súper relevante porque significa llegar a esos pensionados de clase media que no están recibiendo los beneficios. Podemos aumentar de forma muy relevante los montos de quienes han cotizado, sobre todo pensando en las mujeres que tienen una brecha tan grande. Estamos hablando de crear un seguro de dependencia a esas personas mayores que necesitan a alguien que los cuide, que pueda aumentarles sobre ese aumento de la pensión por estar en esas condiciones. Es un cambio que realmente es radical en monto. Entonces, ¿cómo no vamos a poder centrar y darle un giro a la discusión hacia allá y zanjarlo una vez por todas? ¿De verdad se lo vamos a dejar a un nuevo gobierno, independiente del que sea, si fallecen personas mayores en el camino? Yo creo que nosotros deberíamos enfocarnos y hacer el máximo esfuerzo. Si no se logra, bueno, todos responderemos por no poder lograrlo, pero ¿y si se logra? Y si hacemos ese cambio, si cuando pasa la pandemia efectivamente tenemos el mejor bono de las personas mayores posible, que es el aumento de su pensión para siempre. Entonces, no puedo desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, habiendo sido ex parlamentaria, que hacer este llamado con mucha vehemencia y con mucha convicción, porque de verdad creo que este Congreso puede dejar el mejor legado posible, la mejor huella posible, que es la reforma previsional. Ministra Carla Rubilar, nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Ingresoemergencia.cl, está toda la información ahí para lo que es el tema del IFE, también en el sitio web del Ministerio del Trabajo, lo del ILE, muy relevante, Ingreso Laboral de Emergencia. Que esté muy bien, un abrazo.